interesante que somos seres narrativos, es decir, que nos entendemos a nosotros mismos por narraciones, por historias. De hecho, los primeros cristianos tuvieron que hacer los evangelios como narraciones, como historias. Tolkien, el escritor de Señor de los Anillos, y un católico ferviente y fiel, habla de los evangelios como las historias más grandiosas, y de hecho las historias más grandiosas posibles, porque son verdaderas y revelan mucho de nuestro Dios. Como narraciones no son aislados, los evangelios asumen la larga historia y la narración de Israel. Revelan un aspecto también muy importante de nuestro Dios, asumir toda esa historia. Un aspecto que tantas veces se nos escapa. Nos gusta pensar que Dios interviene en la historia humana, pero no es así. Dios no interviene, Dios no entra ocasionalmente en nuestros relatos. Dios es parte de la historia, Dios crea, sostiene y guía toda la creación. Y nosotros como seres humanos entendemos esto a través de la narrativa. De nuevo, somos seres narrativos, es decir, nos entendemos a nosotros mismos, nuestra historia, nuestra identidad, nuestra misión y nuestras metas en la vida a través de historias. Historias que aceptamos, historias que creamos en nuestras propias vidas, historias que contamos y que volvemos a contar a nosotros mismos y a nuestros amigos. Esto no quiere decir que nuestras narraciones sean falsas, sino que muchas veces toman la forma y los atributos de las narraciones, así también como funcionan nuestras mentes. Pero al adoptar estas formas, estos atributos de narraciones, a veces podemos manipular los hechos o simplificar demasiado las cosas para que encajen mejor en la narración que queremos contar. Un ejemplo muy triste de esto es que siempre estamos buscando villanos y enemigos en nuestras historias. Siempre estamos buscando personas que podemos ridiculizar o acusar o que podemos culpar y que a través de las cuales podemos entonces definir a nuestros protagonistas. Un papel que incluso en la historia antigua, muy interesante, cuando contamos la historia antigua, muchas veces nos atribuimos a nosotros, ahora, en el presente, ese rol de protagonista. Pero si lo vemos, las narraciones del Evangelio, las narraciones de las Escrituras, nosotros no somos los protagonistas, lo es Dios. De hecho, ni siquiera somos los principales villanos. Como aclara San Pablo, nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en las regiones celestes. Pueden estar pensando, ¿por qué estoy explicando todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con Nuestra Señora de la Divina Providencia, con Puerto Rico, con esta catedral y con nosotros aquí esta noche? Dios obra en la historia a través de su divina providencia. Él crea y cuida todas las cosas según la naturaleza que Él mismo les ha dado. Y hace esto para que las cosas, sus criaturas, florezcan. En nuestro caso, nos ha dado una naturaleza a su propia imagen. Una naturaleza dotada de razón y voluntad, y por tanto, de esas dos surge la libertad humana. Su cuidado por nosotros es de acuerdo con nuestra libertad, porque no podemos florecer como seres humanos que Él ha creado si esa libertad no se sostiene. Pero también nosotros somos bárbaros, somos frágiles, somos caídos, somos inclinados al mal. Y sin embargo somos los asistentes que Dios ha elegido, que de hecho ha creado para ayudarlo a llevar toda la creación material a la unión con Él. Así cuando miramos a la historia, especialmente nuestra historia, y especialmente con miras para tratar de hallar, si es posible, las huellas de la divina providencia, debemos recordar siempre que nuestro Señor ha elegido trabajar a través de nosotros, a través de estas vasijas rotas, precisamente porque es todopoderoso, todo sabio y todo bueno. Y por eso nunca debemos sorprendernos de que nosotros o nuestros antepasados hayamos hecho casi cualquier cosa posible para estropear la obra de Dios. Todos nosotros, con la excepción de una persona humana, hemos hecho esto.
Una persona humana que confía tanto en la divina providencia que ni siquiera pide las cosas de Dios, se limita a mencionar la situación, como lo hizo hoy en el Evangelio, donde se limita a decirle a nuestro Señor solamente, no les queda vino. La única persona humana que acogió y comprendió tan bien a la divina providencia, que buscó tanto su propio bien y el bien de otros a través de los propios dones, que la misma divina providencia pudo reposar y dormir en sus brazos. Hablo, por supuesto, de Nuestra Señora, la Madre Divina Providencia. Pero me estoy adelantando en mi pequeña y general y sí simplificada historia. Suele decirse que la Virgen de Belén es la primera vocación mariana en llegar y enriquecer estas islas. Pero probablemente no sea así. Probablemente la primera vocación mariana en encontrar un lugar permanente en nuestra isla no es Belén, sino la patrona de esta parroquia. La parroquia en funcionamiento más antigua del Nuevo Mundo. Es Nuestra Señora de los Remedios. Y esto es, si lo pensamos, hermosísimo. Nuestra Señora de los Remedios es una vocación difundida por la Orden de los Trinitarios, que siempre estuvieron buscando en ella ayuda para conseguir los fondos necesarios para liberar a los cristianos esclavizados por los musulmanes. Nuestra Señora de los Remedios es una advocación de liberación, pero no de liberación política, es de liberación de la esclavitud, de la ignorancia de Cristo, de la esclavitud de estar bajo el dominio del maligno. Cuando el cristiano llega a esta isla, cuando el cristianismo llega a esta isla para redimir a su pueblo, para liberarlo, invitándolo a unirse al pueblo de Dios, es Nuestra Señora de los Remedios, que es la que está aquí para guiarla y guiar a todos hacia Cristo. Y sí, como dije, los conquistadores, los colonizadores, los primeros evangelistas, los sacerdotes y hasta Monseñor Manso fracasaron de tantas formas en cumplir su misión, hasta el punto de introducir una forma diferente de esclavitud. Eran como nosotros, vasos rotos. No es una excusa, pero es la razón. Y sin embargo, Dios no falla. Dios nunca es derrotado y Dios sigue cuidando de todo su pueblo y nuevamente lo hace con y a través de nosotros. Esto lo podemos ver incluso en el libro del Apocalipsis, que todo el mundo siempre tiene mucho miedo de pensar, pero no puede, es parte de nuestra cultura en esta isla. Nuestro escudo de armas, nuestras armas, fue otorgado el mismo año que se estableció esta parroquia y sobre él se coloca el Cordero del Apocalipsis, el Cordero que recibe el libro de los 7 sellos y lo abre. Y así comienza la acción y la obra redentora. Y al hacerlo, el Cordero está rodeado de reyes que representan todos los pueblos de la tierra. Y estos reyes llevan grandes copas doradas de incienso, que dice que son las oraciones del pueblo de Dios, nuestras oraciones. Así que no deberíamos sorprendernos que los dominicos, para la década de 1530, traen a esta ciudad, a esta isla, una nueva devoción que enfatiza el alimento y el crecimiento de la fe, especialmente en tiempos de persecución, peligro y lucha. Nuestra Señora de Belén. Nuestra Señora de Belén se considera tradicionalmente como un snapshot de Nuestra Señora alimentando a nuestro Señor durante la huida de Egipto, la huida a Egipto. Y así como la fe lucha por echar raíces en estas tierras, este símbolo de la lucha del mismo Señor desde su infancia y de la ayuda que le da Nuestra Señora, echó raíces en nuestra tierra. Floreció después como un estandarte durante las invasiones de los ingleses y los holandeses, y floreció aún más en la vocación que estamos reunidos para celebrar. Mientras tanto, en el sur de nuestra isla, a finales del siglo XVI, arraiga otra devoción, cimentando nuestra orientación mariana para siempre. Porque cuando Giraldo González invocó a Nuestra Señora de Montserrat en busca de ayuda, invocó una vocación que primero se había hecho famosa porque su imagen se consideró demasiado pesada para ser trasladada de la cueva en Cataluña donde fue descubierta. Una imagen pequeña que cuando trataron de moverla no podían. Y decían que no podían moverla porque la Virgen no quería moverse de ahí. Y entonces cuando les aparece la Virgen de la Montserrat,
en ese momento a ese campesino está declarando la Virgen que no se va a mover de esta isla, que la gente de estas islas serán suyas, que llevarán su rosario alrededor del cuello, el rosario que recientemente se había hecho famoso como estandarte de la victoria. Habiéndose arraigado la fe en nuestra tierra, en nuestro pueblo, se hizo necesario que la fe entonces se madura en una vida exterior e interior vibrante. Y la vida interior fue especialmente importante, dada las distancias entre las casas, de las iglesias, aún con la multiplicación de capillas por toda la isla. Y así llegó la que es quizás sea la vocación más dispersada por nuestra isla, que es Nuestra Señora del Carmen. Y la Virgen del Carmen es la maestra espiritual de nuestro pueblo, como la es de tantos pueblos a lo largo de América Latina. Ella nos enseña a guardar en el corazón las palabras de nuestro Señor, a meditarlas y luego ponerlas en práctica, como aconseja a los siervos en el Evangelio de hoy, hacer lo que Él diga. Pero aún con esta orientación espiritual mariana, la gente en esta isla estaba muy desunida. Al principio del siglo XIX es increíble lo desunido que estamos. El sur contra el norte, los españoles contra los criollos, los adventistas contra los autonomistas y por supuesto todavía existe el horror de la esclavitud. El propio clero se hallaba dividido entre los nativos y los extranjeros y para colmar todo esto, en ese momento hay un gran aumento de inmigrantes. Y en medio de toda la agitación de la primera mitad del siglo XIX, aquí en España y en los Estados Unidos, surge por primera vez lo que se puede llamar la identidad puertorriqueña, que fue nombrada como tal aquí, por primera vez en este mismo edificio, por Juan Alejo de Arizmendi, nuestro primer obispo nativo. En este edificio que se supone que sea el símbolo de la unidad del pueblo de Dios en estas tierras, pero que se encontraba en ruinas y aún sin terminar, después de más de 200 años de construcción. Y a pesar de todo su esfuerzo y su celo pastoral, Arizmendi, por todas estas divisiones que se han mencionado, no pudo llevar a cabo la construcción de este edificio, aunque seguía intentando. Y es entonces cuando entra Gil Esteves, que inicia sus labores en esta isla, encomendándolas a Nuestra Señora, la Madre de la Divina Providencia, especialmente la catedral y el seminario, como hemos escuchado ya estas 2 noches. Y la vocación Madre de la Divina Providencia ya era conocida por ayudar en la construcción de edificios. Pero aquí ella ha hecho mucho más. Sí, completó la catedral, símbolo de unidad del pueblo de Dios aquí en Puerto Rico. Sí, completó el seminario, que fue la primera institución de la isla en que pudo otorgar títulos de bachillerato en filosofía y que se convirtió en la cuna intelectual de muchos de nuestros próceres. Pero Nuestra Señora Divina Providencia se convirtió y sigue siendo, aunque muchos no la aceptan como tal, pero se convirtió en símbolo de la unidad del pueblo de Puerto Rico. Un símbolo que nuestra unidad y nuestra identidad no está establecida por nuestro estatus político, un símbolo que nuestra identidad es nuestra, autóctona, y aunque tiene muchas raíces y muchas influencias, es dada solo por Dios. Consideren cómo llegó esta vocación, como todas las demás, del extranjero, y cómo llegó justo a tiempo para la mayor confusión que el pueblo iba a enfrentar como pueblo, el cambio de posesión y los tumultos mundiales del siglo XX. Considerar cómo es que esta vocación de todas es la que ha acompañado a nuestro pueblo con nuestra bandera por todo el mundo. En el extranjero es increíble cómo los puertorriqueños celebran a la Providencia. Considerar cómo es esta vocación más que todas las otras que nos enseña a confiar en el cuidado de nuestro Señor, a ver la verdad de quiénes somos y lanzarnos hacia esa verdad de acuerdo con su voluntad. Según todos los cálculos humanos, ella no debería estar aquí y todos nosotros deberíamos estar hablando inglés. Y sin embargo, aquí estamos. Y ha hecho más a nivel personal. Nuestra Señora en esta capilla, en su camerín, ha ayudado a innumerables puertorriqueños a encontrar su cónyuge y a tener hijos. Literalmente, ella ha ayudado en la edificación de nuestras familias. En efecto, me recordó recientemente nuestro honorable mayordomo,
también que en esta ayuda a las familias se manifiesta también la divina providencia del Padre en su entrega a nosotros de esta devoción, porque fue una de esas familias que creó como ex voto la otra imagen de ella, que ahora mismo está en Ponce, la imagen que no era de vestir y así era más en acorde con los gustos americanos, y que entonces se colocó aquí hasta el 2018. Aún en esto podemos aprender que nuestra devoción a la Madre de la Divina Providencia no es a esta imagen en particular, ni a este lugar en particular, aunque ambas son su cuna, pero a lo que nos enseña esta devoción, a lo que nos enseña Nuestra Señora, y lo que podemos ver tan claramente aún en el Salmo de hoy, que es casi el Salmo de la Divina Providencia. Si la vemos, el Salmo comienza: Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. Como pueblo y como personas, no pensamos que somos más que el Señor, que podemos dirigir la historia. No pensamos que somos los protagonistas. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. O sea, que nos conocemos por quien somos y buscamos la excelencia de quién somos, de lo que tenemos y lo que aspiramos tener. Sino que acallo y modero mis deseos. No nos dejamos regir por nuestras emociones, por el sentimentalismo, que muchas veces nos pueden llevar de nuevo al odio, a la división, sino que buscamos la virtud y el bien, como un niño en brazos de su madre, porque confiamos en el cuidado de nuestro Padre y tenemos como abogada y modelo Nuestra Señora. El Salmo termina: espere Israel en el Señor. Y esperamos como pueblo y nación, esperamos activamente, buscando justicia y paz, viviendo nuestra fe. Con el apoyo de la Madre de la Divina Providencia, Puerto Rico, los puertorriqueños por todo el mundo y todos que viven y comparten estas tierras, esperan en el Señor. Esperan ahora y por siempre.